La verdad, el sabor del encuentro, pero sin la parte comercial en este caso. Definitivamente. Bueno, no sé si están viendo lo que les comparto. Perfecto. Sí, estamos viendo. Bueno, muy bien. Bueno, yo si les parece voy a empezar. Me fijo si en el chat no hay ninguna duda. No. Yo empiezo. Ustedes como siempre me paran cuando gustan y me hacen preguntas. Y hoy nos toca ver contaminantes. Ya estamos llegando, ¿no? Ya estamos cubriendo todos los agentes de deterioro, así que estamos llegando ya, ¿no? Al final un poco. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contaminantes? Esta es una definición bastante amplia. No queremos dejar nada fuera, aunque justamente por eso a veces parece que de repente todo es contaminante. Los vamos a definir como compuestos no deseados, que lo que van a hacer básicamente es deteriorar a nuestras colecciones, ¿no? A nuestro patrimonio. Estos compuestos no deseados, pensemos en los distintos estados de la materia, básicamente nos podemos encontrar con aquellos que son gaseosos, con aquellos que son líquidos, con aquellos que son sólidos, y después vamos a tener los aerosoles, que los aerosoles son pequeñas partículas líquidas que están en suspensión, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del COVID y hablábamos de los aerosoles, justamente, y gotículas, inclusive se decía, ¿no? Son como muy, muy, muy pequeñitas gotitas de líquido. Así que bueno, estos son los contaminantes, compuestos no deseados que van a deteriorar a nuestros documentos. ¿Qué más? También no nos queda otra que hablar de contaminación atmosférica, si vamos a hablar de contaminantes. Básicamente, ¿no? Todos estos compuestos que estábamos diciendo, que en algún punto son no deseados, van a tener un efecto nocivo. Si bien nosotros cuando hablamos del agente de deterioro contaminante lo estamos orientando al mundo del patrimonio, piensen que cuando hablamos de contaminación atmosférica va a ser perjudicial para la salud de las personas, ¿no? Para nuestro bienestar, ya sea trabajadores de bibliotecas y archivos, como para los usuarios, y también para el medio ambiente, ¿sí? O sea, pensemos en esta cuestión de la ecología, así que los daños no solo, digamos, quedan circunscritos al patrimonio, sino que tienen un ámbito de acción mucho mayor y más preocupante, ¿verdad? Nosotros igual siempre preocupados por el patrimonio, pero bueno, ante todo la salud de las personas. Y hay una distinción, ¿no? Entre lo que es contaminación atmosférica y polución, que muchas veces son tomadas como sinónimos, y a los fines prácticos, o sea, coloquialmente y hablándolo, digamos, lo podemos usar y entender de esa manera, pero si nos ponemos estrictos, la polución es una forma, ¿no? Muy específica de esta contaminación atmosférica, que básicamente es muy, 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 muy dañina, o sea que a nivel escala e impacto es mucho, mucho mayor la de la polución, ¿sí? Y los daños que puntualmente abarquen lo que es polución también tiene que ver con aire y agua, ¿sí? Piensen en polución, de nuevo, vincúlenlo de forma directa con la salud, ¿no? Lo que estamos respirando, perjudicial para nosotros, y también si nosotros estamos contaminando nuestras fuentes de agua, nuestros ríos, etcétera, eso también, digamos, termina en última instancia siendo perjudicial para nosotros, y ni hablar para las cosechas, para los vegetales, para aquellas cosas que ingerimos. Así que bueno, polución es un tipo específico de contaminación muy dañina y ¿no? de mayor, vamos a ver que se habla de concentraciones. Bueno, estas imágenes que les puse, pensamos normalmente, ¿no? en los vehículos, en las industrias, que son altamente contaminantes. Vamos a hacer un poco de historia,
¿sí? Y vamos a pensar en el origen de los contaminantes. Siempre que hablamos de un deterioro, vamos a pensar en la fuente de origen, ¿sí? En gran medida, el origen de los contaminantes es antropogénico, es decir, que nosotros somos los propios causantes. Nada de todo lo que yo les estoy diciendo es algo reciente, si bien es cierto que se va acelerando y cada vez es más preocupante. Aquí tienen, ¿no?, una vieja imagen, y esto se remonta, podemos pensar, a los procesos de industrialización y la explosión demográfica, ¿no? Todo este alud de personas que se concentraron en las grandes ciudades fabriles. Así que bueno, de ahí ya tenemos entonces estos problemas, y esto repercutió, ¿no?, de forma directa en la salud de las personas. De hecho, ¿no?, hay como grandes eventos y no tan lejanos, ¿no?, que nos van a estar hablando de diferentes problemáticas, que yo no voy a entrar al caso, no voy a profundizar, pero sepan que este ya es un tema bastante viejo. Obviamente nosotros lo vamos a orientar al patrimonio. De la misma forma que dijimos antropogénico, de origen humano, también puede ser de origen natural, ¿sí? Yo acá les puse problemas vinculados con volcanes, erupciones y cenizas, que me constan que no les resultan ajenos. Bueno, este es un caso por excelencia de problemas de contaminantes de origen natural. Hay varias otras opciones. Lo que en términos generales también tiene que quedar claro es que la naturaleza tiene mecanismos que de por sí van a colaborar en transformar estos contaminantes, estos compuestos, ¿no?, que decíamos no deseados, en especies menos nocivas, ¿sí? Hay una serie de transformaciones químicas que se van sucediendo y son mecanismos que de alguna forma, bueno, se logra minimizar el daño. El problema es que no estarían siendo suficientes estos mecanismos naturales, y cuando nosotros aumentamos la concentración de contaminantes, bueno, vamos a tener un desequilibrio muy dañino. Piensen en la polución, que era especialmente, ¿no?, contaminante, así que lo que estamos haciendo es desajustar estos mecanismos y estamos en problemas, digo, el planeta, nuestra salud, y el patrimonio no es ajeno de eso. No quiero sonar alarmista, ¿no? Pero bueno, si nos tenemos que poner a estudiar el origen de los contaminantes, tenemos que poder entender estas cuestiones. Vamos a pensar en el alcance de la contaminación. Puede tener, digamos, la problemática puede circunscribirse, ¿no?, a un lugar en particular. Podemos decir que es un problema local el que estamos teniendo, o puede ser algo regional o global, ¿sí? Claramente, cuando tenemos problemas de origen global, es muy, muy, muy complejo, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer este discriminado y poder entender, ¿no?, estas diferencias. Acá me cuentan que se les cortó internet y que se perdieron la primera parte. No sé bien a qué te referís, pero básicamente quédense con la definición de contaminantes, ¿no?, estos compuestos no deseados que deterioran al patrimonio. Y básicamente lo que les estoy hablando es del origen, ¿sí? Vimos que tiene origen por parte del ser humano, que hablamos de que es antropogénico, nos remontamos, ¿no?, a siglo XVIII, industrialización, explosión demográfica, etc. ¿No? Piensen en estas grandes concentraciones, industrias, chimeneas, locomotoras, etc. Y después pensamos en aquel de origen natural, que yo les daba el ejemplo por excelencia por ahí de una erupción volcánica, ¿no?, y toda la emanación, y básicamente a los fines prácticos, ¿no?, las cenizas que nos llegan. Y esto nos obliga a hablar del tema del alcance, ¿no?, que bueno, si es global es un gran problema, puede ser regional o local. Ahí más o menos te repuse y te sinteticé lo que estaba faltando. Justamente, si pensamos en el alcance, podemos tomar, ¿no?, este ejemplo de una erupción volcánica, y acá vemos, ¿no?, en este dibujito, fábricas, emisiones, volcanes, vehículos, todo esto junto, y dependiendo de las distancias, y especialmente de los vientos,
lo que van a hacer es muchas veces trasladar los contaminantes a lugares o zonas aledañas. Entonces, de repente, la fuente de origen, dónde está el volcán, dónde está la fábrica, dónde, ¿no? Según dónde están estas cuestiones, muchas veces por arrastre, lo que voy a hacer es que todos estos contaminantes se trasladen y yo vea la problemática en una localidad o en un lugar relativamente alejado. Digo esto porque muchas veces por ahí no estamos encontrando el problema en nuestra localidad, en el lugar en que nosotros nos encontramos, que se encuentra la institución, en nuestra biblioteca, y sin embargo, ¿no? Están interactuando estas cuestiones. ¿Qué son las cosas que estamos mirando? Velocidad de emisión, ¿no? Esta emisión de contaminantes, piensen en estas fábricas, en estas chimeneas, ¿no? Y en estas emanaciones. Bueno, ¿cuál es el flujo, ¿no? Cuán rápido sucede y durante cuánto tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de altas emisiones durante, ¿no? Un tiempo sostenido. Estas contaminantes lo que va sucediendo es que se van transformando. Yo les hablaba de procesos naturales en donde la transformación era que en agentes menos nocivos, sin embargo también en muchas ocasiones esas transformaciones sucede todo lo contrario, que de repente la emisión inicial no es tan dañina como su transformación. Piensen que desde que este contaminante sale de su fuente de origen, está en contacto con el oxígeno del medio, con el vapor de agua también en el entorno, entonces muchas veces las especies se van transformando en otras que son altamente perjudiciales, y si bien no quiero entrar, ¿no?, de lleno en esto, pero un caso por excelencia es el de la lluvia ácida. La lluvia ácida, básicamente, ¿no?, cuando precipita y cae agua y llueve, eso va cargado de acidez, ¿no?, que básicamente tiene su origen, ¿no?, en estas fuentes de emisión que les estoy contando, ¿sí? Y lo más problemático de esto, de la lluvia ácida, es que el origen no está en el lugar en el que sucede, en la localidad, sino que se remonta a otros lugares. Y bueno, velocidad de dispersión, esto, digamos, cuando hablamos de contaminantes vamos a hablar de concentraciones, ¿no?, y determinados límites, ¿no? Y básicamente lo que nosotros queremos lograr, si yo tengo una fuente de emisión, es que se disperse lo más rápido posible. Mientras yo más contenido tenga eso, no haya ventilación, no haya aireación, digamos, más tiempo voy a estar en presencia de altas concentraciones de contaminantes. Lo que quiero es que se dispersen, que se vayan lo antes posible, ¿sí? Piensen en algún punto, yo a veces un paralelismo con esto que nos ha sucedido en pandemia y con el COVID, ¿no?, en donde dentro de las máximas lo que se pedía era ventilación natural, ¿no?, aireación, corrientes de aire. Piénsenlo de la misma manera, ¿no? Si yo en mi institución tengo contaminantes alojados, ¿no?, al interior, lo que voy a querer hacer es que se dispersen, se diseminen, y mientras más rápido mejor. La gran dificultad de los contaminantes también es la dificultad de su medición, ¿sí?, que son cuestiones caras y más bien complejas. Pero bueno, hay un montón de cosas que vamos a ver que se pueden hacer para evitarlos lo más posible. Les hablaba entonces que se medían, hablamos de concentración, y yo acá, de nuevo, tampoco quiero profundizar, pero hay valores establecidos. Piensen que todo esto se vincula especialmente con las cuestiones de salubridad, ¿sí? O sea, estos límites no están establecidos necesariamente para patrimonio, pero sí para la salud humana. Así que está todo, ¿no?, tabulado y nos va a decir las concentraciones que son aceptadas. Cuando algo se considera tóxico es porque superó la concentración que se consideraba, ¿no?, peligrosa. Y para que se hagan una idea, ¿se acuerdan que hablamos que en gran medida, ¿no?, ¿se acuerdan que me puedo encontrar con contaminantes sólidos, gaseosos, que son los que en general nos estamos encontrando, y en esos casos se van a medir? Tengo distintas opciones, una es microgramos por metro cúbico, ¿no?, piensen en volumen, y la otra es partes por millón o partes por millón. Digo porque si se encuentran algunas tablas con distintos, ¿no?, valores, van a estar expresados en
en estas unidades. Así que, insisto, piensen en que en los problemas de concentración, contaminantes, puede ser que nos encontremos con un montón. Ahora, el problema es cuando van aumentando su concentración y yo no puedo dispersarlos, ¿sí? De hecho, adelantándome un poco a lo que son estrategias, nosotros siempre queremos evitar las fuentes, ¿no? El origen del contaminante. Ahora, cuando yo no puedo evitar, lo que voy a hacer, ¿no? Entre las distintas estrategias, una de ellas de repente es esta, ¿no? Intentar que haya aireación, ventilación, ya sea cruzada o no, ventiladores, si tengo que forzarla, lo que quiero, ¿no? Es que fluya y se... Creo que me están escuchando. Bueno, sigo avanzando, ustedes me preguntan y me consultan. Bueno, si queremos abordar los contaminantes, yo todavía no les di como si yo les dijera nombre y apellido a cada uno de ellos, hay un montón, la realidad es esa. Yo les voy a ir mencionando aquellos más destacados, o que a nosotros nos interesan especialmente, y una buena forma de dividirlos, o de empezar a estudiarlos, es entendiéndolos como externos o internos a la institución, ¿sí? Van a estar aquellos que se generen de forma externa a la institución, ya sea antropogénico o natural en su origen, pero yo me los encuentro por fuera, surgiendo por fuera de la institución, y después voy a tener al interior de la institución contaminantes que se originen propiamente de las actividades o materiales constitutivos, ¿no? de la institución. Así que esa es una primera gran división que vamos a estar estudiando, ¿sí? Todo esto también nos va a hablar de la calidad del aire. Si yo quisiera hacer un estudio, se puede hacer eso, ¿no? Esto es inmensurable, a pesar de que yo les contaba que es un tanto más compleja la cuestión, pero yo puedo, digamos, analizar y ver cuál es la calidad del aire que yo tengo dentro de mi institución, ¿sí? Bueno, acá están, empezamos a ver los externos, ¿no? Lo que les puse estos primeros son aquellos que son gaseosos, ¿no? Son gases que yo me encuentro al exterior. Ahí se los nombré, ozono, por ejemplo, que es un oxidante muy, muy fuerte. No sé si se acuerdan cuando, de nuevo les cito pandemia y COVID, que en un momento querían aplicar ozono a todo y esterilizar todo, que de repente puede ser muy beneficioso para matar en sí al virus. Ahora bien, para la materia orgánica y para nuestro patrimonio es total y completamente perjudicial, además de que también lo es para la salud. Así que por un lado tenemos ozono, tenemos sulfuros, cloruros, óxidos de azufre y de nitrógeno. Cuando piensen en cloruros, piensen en aquellos lugares que están más próximos al mar, ¿no? Con salitre de por medio. Y piensen que el origen de estos, en su mayor parte... Ay, creo que alguno está con el micrófono prendido, no sé. Fíjense, por las dudas. El origen de la mayor parte de estos contaminantes externos y gaseosos está vinculado con los procesos industriales y con el transporte. ¿Sí? Así que bueno, analizan sus instituciones, cuán próximos o cercanos están de algún polo industrial, o mismo de arterias vehiculares. Y respecto al transporte, nuestra problemática es la combustión, ¿no? Desde lo que sería el combustible, valga la redundancia, ¿no? A base de petróleo, carbón, gasolina, gas natural, o sea, cualquier combustible que estamos usando, digamos, trae aparejado, ¿no? Contaminantes. La realidad es esa. ¿Qué va a pasar con nuestras colecciones frente a estos compuestos gaseosos contaminantes? Me van a acidificar el papel, por ende yo lo voy a notar más debilitado, lo va a decolorar también, especialmente las tintas, y en el caso no de los cloruros, lo que van a hacer es generar corrosión en metales. Digo lo de metales, es un tanto más excepcional, pero si nosotros tuviéramos elementos metálicos,
quizás en el exterior del libro, algún cabullón o algún decorado muy particular, sobre todo en libros antiguos, podría también, bueno, y si hay elementos metálicos, ¿no? Como algún gancho, etcétera, esto francamente no colabora. Así que les digo esto porque en general cuando pensamos en los deterioros sobre nuestras colecciones de documentos, en general van surgiendo los mismos, si se quiere, síntomas, ¿no? Acidificación del papel. Hay muchas cosas que pueden acidificar el papel, la realidad es esa. Contaminantes es una más. Digo, cuando nosotros estamos intentando interpretar el deterioro, muchas veces, esta es la parte compleja, que de repente el causante del deterioro que nosotros vemos a veces son agentes de deterioro distintos o incluso combinados, ¿sí? Así que es bastante difícil visualizar el efecto de los contaminantes gaseosos, ¿sí? No los estoy viendo y básicamente, bueno, mi papel está debilitado y mi papel podría estar debilitado no solo por contaminantes gaseosos, sino por humedad relativa incorrecta, por temperatura incorrecta, por una cuestión de manufactura, de cómo está hecho, con qué materiales. Así que bueno, de nuevo, es complejo, pero sepan que contaminantes gaseosos son muy perjudiciales, sobre todo cuando sus concentraciones son muy elevadas. Para quienes estamos, ¿no? en ciudad, esto francamente es bien problemático. Piensen en esta lógica de aireación y ventilación de la que yo les estoy hablando. Si uno tiene que, ¿no? abrir sus ventanas, sus puertas, etcétera, para lograr ventilar, y tenemos una arteria vehicular, claramente no nos está sirviendo. De todas maneras, se me ocurre que por donde están ustedes ubicados, quizá no sea el principal de sus problemas, o al menos no los contaminantes gaseosos. Vamos a pensar ahora, dejamos los gaseosos de lado y vamos a pensar en los sólidos, ¿no? En los particulados. ¿Qué opciones podrían ser estas? Y acá creo que sí van a tener, se van a acercar más a sus realidades o situaciones. Hollín. El hollín sigue siendo producto, ¿no? de la contaminación vehicular, ¿no? De la combustión incompleta de combustibles. Vamos a tener cenizas, sales si estuviéramos más cerca, ¿no? y próximos, yo les decía, del mar, y polvo. Así que entre cenizas y polvo ya tienen un montón, ¿no? de situaciones, y esto sí es mucho más fácil de visualizar el efecto, ¿sí? Mientras que los gaseosos yo les estoy diciendo que a veces es complejo entender que efectivamente es un contaminante gaseoso. Cuando estamos hablando de contaminante particulado, la situación cambia. Aquí en este dibujito ven una partícula de hollín, ¿no? Es algo muy esquemático, pero uno a veces dice, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué es? ¿Por qué es un problema? Fíjense, ¿no? Bueno, acá está el carbono, pero acá tenemos restos, ¿no? de los hidrocarburos, básicamente del combustible. Voy a tener acá un sulfato, voy a tener azufre y óxidos, o sea, ya también viene aparejado con algunas trazas metálicas y viene con humedad, ¿no? Con agua. O sea, toda esta partícula, imagínense que se me deposita sobre la superficie de mi objeto, ¿sí? Eso es un problema. Si estuviéramos hablando del polvo, de la tierra, por ejemplo, también pueden absorber, ¿no? la humedad del medio, o pueden contener acidez. Todo eso yo se lo estoy aportando a mi objeto patrimonial, ¿sí? Lo de las trazas metálicas también es un problema, se pueden oxidar, pueden corroer, aunque sea, ¿no? mínimamente. Y de las cuestiones también más peligrosas, todo este medio que yo le estoy generando con la suciedad, con este aporte extra, si se quiere, ¿no? de humedad que también contienen las partículas, todo esto va a ser un espacio, lugar o superficie propicia para la aparición de plagas. Así que ahí tengo, ¿no? una dificultad más de los problemas o riesgos de deterioro que me genera este particular. Tema no menor, la cuestión estética, ¿no? Todo objeto cubierto de polvo, más o menos, es un problema, ¿no? estético, pero
lo es también a nivel funcionalidad, o sea, uno está manipulando material que está limpio, eso, además de que es un problema de salud, va a venir aparejado de la necesidad de una limpieza. Limpiar patrimonio no es sencillo necesariamente, más allá de la tarea que implica, que la vamos a ver más adelante el día de hoy. El solo hecho de tener que removerlo no solo es un dolor de cabeza, sino que de nuevo es una instancia riesgosa, en donde se abrasiona generalmente a los objetos, y a nivel superficial es un problema. No todas las superficies son iguales, algunas son más o menos porosas, así que bueno, es bastante compleja, a pesar de que uno dice, bueno, limpiar un objeto debiera ser una tarea sencilla, bueno, no lo está. Acuérdense que me paran cuando quieren. Bueno, les estamos hablando de particulados, ¿no? Todos estos originados dentro, fuera de la institución. Estamos estudiando los contaminantes externos. Y voy a tener que hablar de los tamaños. A ver, ahora un poquito. Perdón, ¿eh? Bien. Tenemos que hablar de los diámetros, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿para qué es tan importante estas partículas tan pequeñas? Bueno, hay un montón y una diferencia radical respecto del tamaño. Acá tienen un gráfico, ¿no? Que las está vinculando y que nos las permite organizar. Básicamente, hay unas que son finas, ¿no? Las más pequeñitas, que están aquí, yo se las marqué en azul. Dentro de estas finas nos vamos a encontrar con unas que de rango núcleo, que son extremadamente inestables. Eso significa que se están moviendo mucho y en varios casos se van a combinar con otras. Y después vamos a tener aquellas partículas que son gruesas. Y esto de entender el tamaño, básicamente es para comprender que estas partículas están en suspensión, ¿verdad? Ahora, las finas son de las más problemáticas porque lo que van a hacer es trasladarse un montón, ¿sí? O sea, van a estar, imagínense que hay una corriente de aire, ¿no? Entonces van, pasan, se trasladan, van de un lugar a otro. Ahora, aquellas partículas que son más gruesas, estas que están en rojo, lo que van a hacer es tienden a depositarse, ¿no? Por una cuestión de la gravedad y su peso, tienden a caer más rápido. Eso significa que, dependiendo de dónde está la fuente de origen de este particulado, de este contaminante externo, bueno, si la fuente de contaminantes de partículas gruesas está a determinada distancia, lo más probable es que yo encuentre la mayor parte de estas partículas gruesas próximas a la fuente. Y si yo estoy relativamente lejano, bueno, no es tan problemático. Ahora, si son finas, es un tema porque, digamos, son externas, las estamos analizando y entendiéndolas como contaminantes externos. Ahora bien, entran dentro de nuestra institución. Así que, digamos, tiene que ver nuevamente con esto, aquellas que se depositan en superficie, y aquellas que viajan y llegan a todas partes, ¿no? Uno está buscando, piensen ya dentro de la institución, ¿no? Uno está buscando el origen, bueno, ¿por dónde ingresan? Y pero si está muy lejos de la puerta, así está, y sin embargo encontramos polvo en superficies en casi todos los lados. Tienen que ver con esto, ¿no? Que son partículas finas que se trasladan desde su fuente de origen y viajan un montón. Miren, acá para que comparen, continúa el mismo gráfico que les mostraba antes. Fíjense que abajo de todo está la marquita en azul y rojo. Azul eran súper finas, mientras que las rojas eran las más gruesas. Para que se hagan una idea. Polen. No estoy diciendo que el polen sea un contaminante, simplemente que tienen como distintas cuestiones para que puedan comparar.
el polen es de lo más grueso, ¿no? De las más gruesas. Acá nos encontramos las cenizas, que también son bastante gruesas, a pesar de que, digamos, siguen siendo un problema. Piénsenlo también en relación a las concentraciones, ¿no? Si yo tengo una erupción, que es algo bien masivo, tengo un nivel de concentración y también dependerá del viento para que me llegue algo de todo esto. Así todos son gruesas. O sea, la tendencia es que se depositen más próximas del origen. Polvo de carbón, sal marina, polvos insecticidas, y aquí ya nos empezamos, ¿no?, a achicar pigmentos de pintura. La pintura es un problemón. Humo de aceite, hollín. El hollín es un particulado muy, muy fino, por eso, de nuevo, a nivel contaminantes para las ciudades es dificilísimo de resolver. Humo de tabaco, partículas alcalinas, cemento fresco. ¿Vieron cuando uno entra en obra, que después quiere limpiar la casa después de una obra, sigue apareciendo polvillo y uno dice, no entiendo, barrito, ¿de dónde sale? Bueno, es polvillo muy, muy fino. Y esto tiene que ver básicamente con no remover los espacios y los ambientes. Cuando uno está limpiando, vamos a ver que la idea no es pasar una escoba, la idea no es remover, porque si no, vuelve a quedar en suspensión hasta que vuelve a decantar y caer en superficie, ¿sí? Así que bueno, de hecho, miren los finitos, lo chiquititas que son estas partículas alcalinas de cemento fresco, ¿no?, que son equiparables, ¿no?, al tamaño de un virus. Así que bueno, acá pueden ver, ¿no?, en escala los distintos particulados ¿no?, y su relación de tamaño. Bien. Hasta aquí vimos contaminantes externos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de contaminantes internos, es decir, los que se generan dentro de la institución. Antes de pensar en eso, se los adelanté, pero sepan que todos los contaminantes que hablamos hasta recién externos, todos esos gaseosos, y todos los sólidos, los particulados, en menor o mayor medida van a ingresar a la institución. Y acá es donde ustedes tienen que pensar en su biblioteca y entender, bueno, cómo ingresan, cuáles son, ¿no?, los lugares por donde pueden entrar. Básicamente las aberturas. Así que allí pónganse a analizar por excelencia puertas y ventanas, cuánto tiempo permanecen abiertas, y lo otro es ductos de ventilación, ¿sí? O sea, piensen, ¿no?, por donde corre flujo de aire, es oportuno que ingresen, pero también nos va a suceder con los visitantes, con los propios trabajadores, ¿no? Piensen en las suelas que uno va pisando y va diseminando, esparciendo, y de nuevo vuelvo a hablar del COVID. ¿Se acuerdan que en su momento estaban estas alfombritas sanitarias en donde la problemática era, bueno, ¿qué estamos pisando? Lo estamos trasladando en las suelas, etc. Así que tienen que pensar, ¿no?, en todas las distintas opciones. ¿Por qué les digo esto? Bueno, precisamente para que a nivel estrategias, ¿no?, podamos entender, bueno, de qué manera resolver. Se pueden utilizar filtros si hablamos de ventilación. Si ustedes tienen en gran medida las puertas o las ventanas abiertas, habrá que entender cuán cerca o no están de diversas fuentes, si ustedes, de contaminantes, si ustedes están cerca, ¿no?, de mucho verde, tierra, etcétera. Bueno, sería cuestión como de analizar. Hay veces que en el caso de las puertas se pueden pensar en una doble puerta, ¿no?, que una permanezca abierta y más adelante haya otra que esté cerrada, ¿no? Hay que ajustarse mucho al caso, ¿no?, de la institución de ustedes. Así que analicen por dónde pueden ingresar sus contaminantes, a ver si de alguna forma se puede bloquear esa situación. Y ahora sí nos ponemos específicos con los contaminantes internos, aquellos que se generan dentro, ¿no?, de la institución. Esta que en general no la solemos pensar. Consideren que los propios objetos pueden ser fuentes de contaminantes. Si mis documentos, si mi libro es un contaminante, genera contaminantes, vamos a estar hablando del fenómeno de vicio inherente.
Eso significa que el propio objeto, por su materialidad constructiva, ¿no? Con las cosas con las que está hecho, la materia que lo constituye, y mismo su manufactura, los elementos que se fueron agregando, etcétera, la tendencia, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Estos objetos van decayendo, se van deteriorando, y algunos, cuando lo hacen, van generando determinadas emanaciones, que en general, ¿no? son gaseosas. Así que, si ustedes tienen ese problema, esa situación, bueno, es como para que consideren, ¿sí? Porque nosotros siempre estamos buscando el origen por fuera, y podemos tener nuestra propia colección que funcione de esta manera. Más adelante, ahí tengo algún ejemplo. Otro de los contaminantes internos tiene que ver, ¿no? Piensen con esto que yo les digo, ¿no? El edificio como envolvente, y bueno, piensen en los materiales, ¿no? Constructivos, les hablé antes del cemento y de estas partículas alcalinas muy finas. Piensen en los muros, las pinturas, los pisos. Yo sé que de repente, con esta mirada y todo lo que les estoy contando, uno empieza a ver, bueno, les va a pasar, o al menos a mí me pasa, que uno empieza a ver contaminantes en todos lados. La idea no es entrar en colapso, pero bueno, sí empezar a discriminar y entender que hay algunos que son más problemáticos que otros, como para trabajar sobre eso. Además, se nos agrega también mobiliario, o determinados equipos, radiadores, etcétera. Yo ya ahora más adelante vamos a ir desglosando estas cuestiones. Y por último, hay un tema no menor: visitantes y trabajadores. No les hablaba de las suelas y todo lo que pueden traer en ellas, pero vamos a tener problemas, fibras textiles y escamas de piel, no parece, pero cuando uno habla de polvo en general, podemos encontrar este tipo, ¿no? de particulados, y además la grasitud de las manos. Eso también lo vamos a considerar un contaminante. Ahora voy a ir desandando estas cuestiones. Pensamos en vicio inherente, y acá tenemos dos casos de vicio inherente que quizás tuvieron la oportunidad de ver. Uno es el de las tintas metaloácidas. Lo dice su nombre, estas tintas, por su constitución, que tienen elementos metálicos además, ¿no? Se van deteriorando a pasos acelerados, y básicamente, ¿no? Van generando acidez y terminan degradando el papel. Hay distintos niveles del deterioro, ¿no? Acá podemos ver en la primera imagen, son tintas que con el tiempo se van tornando de color café, ¿no? Amarronadas oscuras, y que lo que van a hacer es empezar a generar un halo, ¿no? Acá, ¿no? Vemos esta palabra, ¿no? Y se empieza a generar este halo amarronado alrededor. Eso va avanzando a medida que pasa el tiempo, y bueno, acá llegamos, ¿no? a un caso extremo, ¿sí? Básicamente se empieza a cortar el papel, y hasta se van perdiendo partes, se va fragmentando mucho. Así que bueno, este deterioro es imposible frenarlo. Yo a lo sumo lo puedo disminuir la velocidad, ¿no? Puedo hacer que el objeto me dure lo más posible. Sin embargo, este objeto está destinado a deteriorarse muy rápidamente en comparación de otros que no sufren de este problema. En este caso, de repente, una opción puede ser la digitalización, ¿no? En este caso se puede recomendar, ¿no? Una digitalización para justamente que la información quede y no se siga perdiendo. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, quizá no es tan común. Ahora bien, seguro que sí, y este es el papel ácido. El papel que se ve amarillento, que se va tornando quebradizo, inclusive no solo al tacto el material está más rígido, sino que también su sonoridad es diferente, ¿no? Uno se aproxima siempre al objeto con todos los sentidos, se podría decir, y hace un ruido diferente, ¿no? Es un ruido más, como si estuviera efectivamente más quebradizo, es como más ruidoso en algún punto. Y yo les digo el papel galletita. Acá no es la mejor de las imágenes, pero si pueden ver, todos los bordes, ¿no? Se empiezan a quebrar, y yo digo que parece una criollita, ¿no? Que va perdiendo sus partes, porque está bien quebradiza,
y como si estuviera crujiente casi. Así que bueno, este problema tiene que ver con el tipo de papel, con el tipo de pasta papelera que se ha utilizado, que tiene altísimos porcentajes de lignina, y la lignina es la que con el tiempo o sea, yo puedo tener celulosa, también puedo tener lignina. Si yo la lignina no la saco, fabuloso. Aquellos papeles que son 100% celulosa son los que más duran. Ahora, cuando yo tengo la lignina involucrada y en altos porcentajes, me va a pasar esto, ¿sí? Claramente la presencia de lignina lo que nos va a hablar es de un papel más bien económico. Así que bueno, como siempre, pensando en una balanza, el hecho de que hayan sido publicaciones más bien económicas significa que llegan a mayor cantidad de personas. Ahora, como contrapartida, nuestro problema desde el punto de vista de la conservación es este, ¿no? Que son materiales que no duran tanto. Piensen también en los materiales hemerográficos, ¿no? Todo lo que son diarios, publicaciones de esas características, estaban de hecho pensados para durar un día, si se quiere. Antes no se envolvían los huevos y algunas cosas que se lo utilizaban inclusive para embalaje, entonces nosotros estamos queriendo hacer durar un diario el mayor tiempo posible cuando fue pensado, digamos, para durar un día. Así que tengan en consideración, ¿no? esas cuestiones. Así que bueno, este es un caso por excelencia de vicio inherente. ¿Sí? Si tuvieran también cintas, películas de acetato de celulosa, yo creo haberles hablado cuando hablamos de temperatura incorrecta, tienen el mismo problema de síndrome del vinagre, así que digamos, son elementos que uno los puede dejar, no los toca, no los molesta, piensa que está todo bien y sin embargo, ¿no? Paulatinamente van decayendo, van decayendo, van decayendo, y son muy problemáticos. Piensen que estos están generando acidez al medio, o sea que no solo se van deteriorando ellos, sino que también a nivel entorno van generando ambientes, digamos, poco propicios para la conservación de las colecciones restantes. Hay casos que son más extremos que otros. Esto que yo les decía por ahí con las películas de acetato de celulosa, porque el síndrome del vinagre, realmente uno se acerca a los espacios donde se guardan este tipo de materiales y huele a vinagre, ¿no? De ahí viene su nombre. Y ahí imagínense que ya el olor es para los que son contaminantes gaseosos, que yo le digo, bueno, qué difícil poder entender que es el causante del problema. Acá no queda duda de que, bueno, es un problema de contaminantes, pero de origen interno, ¿no? del propio objeto, y lo puedo oler directamente. Y ahí la solución es minimizar, o sea, haciendo ralentizar, digamos, la velocidad con que sucede este deterioro. Y si yo tengo este contaminante y altas concentraciones, ¿no? de este síndrome de vinagre, lo que tengo que hacer es ventilar, 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 porque imagínense el espacio donde se guarda, que uno abre una puerta, ¿no? Y el olor a vinagre es tremendo, ¿no? Yo lo que quiero hacer es ventilar. Ahora, cuando están ventilando, ojo hacia dónde ventilan, porque si ventilo todo eso, que es ácido, ese medio que es ácido, hacia donde está el resto de mis colecciones, tampoco ayuda, ¿sí? Por eso lo que se pide es una ventilación natural, ¿no? Hacia el exterior, ventanas abiertas. Igual fíjense que es difícil, porque por un lado, si tengo contaminantes, quiero dispersarlos, quiero ventilar. Ahora, si tengo contaminantes afuera y abro ventana, me ingresan, ¿sí? Así que es un tanto complejo. Hay que evaluar cada caso en particular qué sería lo mejor. Así que bueno, mi propio objeto, mi propia colección puede ser una fuente de contaminante. Si sabemos que esto nos está sucediendo, la tendencia es no tenerlos en receptáculos pequeños. O sea, si yo tengo un objeto en una caja y me va generando acidez, lo que estoy haciendo es potenciar, ¿sí? Yo estoy acelerando el deterioro. Además, en estos casos de vicio inherente, que insisto, son complejísimos, se puede trabajar, en general se trabaja no solo con airear y disminuir las concentraciones, sino con regular temperatura y humedad relativa, que en general lo que hacen es potenciarlo.
¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vemos, por ejemplo, temperatura incorrecta, yo les decía, elevar la temperatura lo que hace es acelerar reacciones de deterioro. O sea, a medida que yo levanto la temperatura, bueno, todo lo que estaba deteriorándose lo hace a ritmo acelerado. Así que en general hay que trabajar con el entorno, con el medio, con temperatura y humedad relativa para disminuir la velocidad. Como ven, nada sencillo. Seguimos pensando en contaminantes internos. Y acá vienen los materiales, que yo les decía, acá tienen un bello cuadro. Acá tienen sustancias volátiles. Estamos hablando de compuestos gaseosos. Los anteriores que les hablaba de vicio inherente, en general estamos con lo mismo. Y vamos a llamarlos compuestos orgánicos volátiles, los COV, por sus siglas, que son todas estas emanaciones gaseosas que van a ser determinados materiales. Si nos ponemos estrictos, la gran mayoría de los materiales van a ser algún tipo de emanación. Yo les resalté en rojo las que me parecieron más preocupantes, ¿sí? Madera. Vieron que yo les decía, bueno, a ver, ¿cómo está construido su institución? ¿Tiene pisos de madera? Va a suceder que cuando estamos hablando de madera natural, la madera en donde ustedes ven el veteado, la madera, en general son maderas que ya están bastante estacionadas y que son antiguas. Se pueden encontrar con un mobiliario en madera, ¿sí? Si ustedes tienen estanterías de madera, si bien de repente no son las ideales, bien las pueden utilizar. Lo más probable es que sean, digamos, maderas que ya estén muy estacionadas, entonces mientras más viejas o antiguas son, menos emanaciones tendrán, ¿sí? Pero fíjense que la gran mayoría, acetaldehído, ácido fórmico, o sea, es ácido el problema, ¿sí? Acetaldehído, esto se va a transformar en ácido acético, que de nuevo estamos con, porque es esto que huele a vinagre, si se quiere, ácido acético, formaldehído, ¿no? Es más o menos todo muy, muy parecido, ácido acético y ácido fórmico. Les hablaba de la madera natural. Bueno, piensen después en toda esta madera reconstituida, aglomerados, contrachapados, MDF, ¿no? Que básicamente son como chips de madera que están comprimidos a altas temperaturas, y el problema también es que ahí está involucrado adhesivo, ¿sí? Todo eso es un problema. Así que si yo tuviera una estantería con algún tipo, ¿no?, de estos materiales, bueno, me debería preocupar, sobre todo cuando los libros o mis documentos estén en contacto directo, ¿sí? Algunas estrategias tienen que ver con generar barreras, con bloquear esas problemáticas. Hay mucho material aglomerado que después lo que se hace, o mismo MDF, que está recubierto, ¿no?, por una superficie plástica, ¿vieron? La melamina. Entonces, lo que está haciendo la melamina es generar una barrera. En esos casos no debiera ser un problema, ¿sí? Así que bueno, acá vemos distintos plásticos, distintos adhesivos, por eso yo lo asocié, ¿no?, con la cuestión constructiva. Si yo tuviera una vitrina y tengo un documento que está en exhibición, muchas veces los panales, ¿no?, los receptáculos de vidrio o acrílico en donde están contenidos, las juntas se sellan, ¿no?, con algún sellado. Lo podemos entender, ¿no?, como un adhesivo, y en general de nuevo tienen emanaciones ácidas, ¿sí? Así que bueno, son todas estas cosas que nos ponemos ahí un poco hinchas para ver. Otra de las cosas que me pareció interesante, fíjense, pinturas y barnices, telas y fibras, varios. Destacarles el tema de las pinturas, de nuevo, ¿no? Estamos dentro de este es el ejemplo y el caso, y de este otro lado tenemos, ¿no?, la emanación, el compuesto orgánico volátil, de nuevo, ¿no?, acetaldehído, formaldehído, que todo esto se va a transformar en ácido fórmico y acético. Me preocupó sobre todo las pinturas. Piensen que cada vez que estamos pintando, ya sea, ¿no?, el espacio de guarda, el espacio de consulta, el espacio que sea que están poniendo a punto,
Piénsenlo en el tema olores, ¿no? Mientras más huele, mientras más fuertes son los olores, más problemático es. Por ende, en estos casos lo que debiéramos aconsejar es que digamos, los materiales necesitan un tiempo de secado, curado, etc. Entonces, el consejo sería, y acá tiene que ver con dejar que las emanaciones se vayan, pero dispersarlas lo mejor posible y lo antes posible. O sea que si ustedes están pintando donde se está guardando sus colecciones, las colecciones debieran estar en otro espacio, se debiera pintar y después esperar varios días y ventilar para que todas estas emanaciones se vayan yendo. Otros problemas también son algunos productos de limpieza, no digo todos, pero bueno, ahí uno se tiene que poner, ¿no?, a leer las instrucciones que tiene, etcétera, para entender si tienen algún tipo, ¿no?, de ácido. Un segundo, por favor. Espérenme. Márquenme. Perdón, ahí volví. Entonces, de las cosas que ustedes se pueden encontrar, ¿no?, productos de limpieza, ojo, tema pinturas, también mucho cuidado, y antes hablábamos de la madera. Va a pasar con los materiales, que se los conoce como de alta o baja emisión. Básicamente lo que tiene que ver es esto, es que al momento en que nosotros aplicamos uno de estos productos, uno de estos materiales, aquellos que son sintéticos, o sea, las pinturas, los adhesivos, en general son de alta emisión, que son los que podemos oler en general. Digo como para asociarlo. Eso significa que ni bien se utilizan, yo voy a tener altísimas concentraciones, ¿no? Empiezan a emanar estos compuestos gaseosos, altas concentraciones. Y después tengo los de baja emisión, y en general son más naturales, como puede ser esto que yo les decía de la madera natural. O sea, esos son de baja emisión, el problema es que son más sostenidos en el tiempo, ¿sí? Así que bueno, vale la pena hacer estas distinciones. Nada, bueno, aquí yo creo que no es el caso en general de ustedes, pero bueno, no quería dejar de poner la imagen. Les puse el ejemplo por ahí del ácido acético. Ustedes vieron que en el cuadro anterior que les mostré, casi todo terminaba, ¿no?, en ácido acético. Se genera principalmente al interior de un edificio cuando se utilizan productos inapropiados, que es todo esto de lo que estuvimos hablando, y piensen siempre en el uso de maderas y pinturas. Digo, para la vida y las tareas que ustedes llevan a cabo en sus instituciones, piensen en dónde hay madera y dónde hay pintura, ¿sí? Y en el caso de los mobiliarios, ya les dije que, ya no sé bien si lo vieron o si no se los cuento, hay distintos tipos de muebles para distintas tipologías patrimoniales. El clásico por excelencia son las estanterías, donde uno va, ¿no?, van colocados paraditos los libros. En el ideal, desde el punto de vista de la conservación, pensamos en estanterías metálicas, ¿sí? Estanterías metálicas con pintura del tipo epoxi, que no sé si decirles las estanterías de las ferreterías. Este tipo de pinturas son súper resistentes, si bien se pueden rayar, no es lo ideal porque si se raya, ¿no?, después el metal se oxida y ahí tenemos problemas de corrosión. Pero digamos, si nadie está chocando o dándole puntazos a la estantería, digamos, son lo suficientemente resistentes y son ideales. Las estanterías tienen, ¿no?, en sus fichas y todo, digamos, tienen un peso que soportan, ¿no?, una carga, así que tampoco hay que exigirlas más de lo que pueden soportar, pero en relación a lo que es la madera, ¿no?, la madera tiende a pandearse,
en ese sentido no es tan resistente. Estas estanterías no tienen problemas de contaminantes, no hay ningún tipo de emanación, mientras que la madera lo tiene, y la de la madera además son susceptibles al ataque de plagas, ¿sí? Así que ahí tenemos una contra más. Y no les decía, pero de lo que son las maderas naturales, sobre todo tenemos más problemáticas cuando sobre todo están en contacto, ¿vieron las partes de los nudos? Los nudos de la madera, ¿no? Allí, digamos, cuando está en contacto nuestros objetos con la parte de los nudos, eso es especialmente problemático a nivel contaminante. Así que piensen qué materiales actualmente tienen para, ¿no? Para poder empezar a entender esto, si son apropiados o no. Aunque no sean los ideales, siempre tenemos estrategias para poder utilizarlos, y en este caso tienen que ver con el bloqueo, ¿sí? Bloquear, al menos que no esté el objeto en contacto directo con esta madera, ¿sí? Entonces yo puedo usar algún cartón, algún plástico, algo, ¿no? Sobre lo que apoyar y que no esté en contacto directo. Digo porque, bueno, si no pudiera cambiar todo el mobiliario por el ideal desde el punto de vista de conservación, sería fantástico, pero bueno, todo eso se traduce en costos que a veces son imposibles. Y el uso de pinturas, yo les puse este ejemplo de que es una exposición, que siempre que nos estamos preparando para la exposición se van acondicionando los espacios, se los pone a punto, y la realidad es que en general con las exposiciones siempre se está corriendo, porque uno llega al límite con las fechas, y esto va en contra de todo esto que yo les estaba diciendo. Si pintan un espacio, dejen que los materiales sequen, que oren, que curen, déjenlo varios días, así todas estas altas emisiones van pasando y los contaminantes se van dispersando. En general es muy difícil. Bien, avanzo. Seguimos analizando contaminantes internos. Entonces, hablamos de los objetos patrimoniales, ¿no? Como origen de contaminación, vicio inherente. Hablamos de los distintos materiales, y ahora quiero llegar a este concepto, que no voy a ir demasiado en profundidad, pero sí sepan que más allá de todas estas cuestiones constructivas de las que hablamos, etcétera, cuando yo muchas veces estoy comprando insumos de trabajo, insumos que muchas veces se vinculan con distintos sistemas de guardas, cajas, envoltorios, sobres, y hasta mismo embalajes, se conocen como materiales de calidad conservación, ¿sí? O calidad archivo. Básicamente lo que se está buscando en este tipo de materiales es que sean estables, ¿sí? Yo sé que al inicio, cuando hablaban de las propiedades del papel y todo, llegaron inclusive a hablar de dos conceptos como el de permanencia y de durabilidad, y también hablaron de algunas normas ISO de papel, que justamente lo que están pidiendo es esto, que los papeles, por ejemplo, esto que yo les digo, para hacer una carpeta, para hacer un sobre, para hacer una guarda, tengan determinadas propiedades. Básicamente lo que queremos es que duren. De la misma forma que queremos que el patrimonio dure, cuando estamos adquiriendo, comprando un insumo, vamos a pedirle la mejor calidad posible. Todo esto muchas veces se traduce en los costos de los materiales, lo cual es un problema, pero bueno, digamos, no podemos desconocerlo. Lo que les estamos pidiendo a estos materiales calidad-conservación, no hablo del patrimonio, ¿no? Hablo de los insumos que van a estar en contacto directo o en el entorno circundante de mi objeto, es que sean estables. Les voy a pedir estabilidad. Eso significa que no modifiquen sus propiedades en el tiempo. Estas propiedades pueden ser, por ejemplo, dimensionales. Yo puedo ver algunas papeles o cartulinas que se empiezan a deformar. Ahí va a actuar temperatura y humedad relativa. Hay papeles que con el tiempo voy a ver que están todos, ¿no? Como ondeados. Eso significa que fue, bueno, especialmente susceptible a la humedad relativa, o por ahí, ¿no? Con algunas temperaturas se empiezan a deformar y a adquirir otras formas, valga la redundancia. Otra de las grandes características que nos van a hablar de que este no es un papel o un material estable es el cambio en la coloración.
¿Vieron los papeles cuando están viejos que se empiezan a poner amarillentos, piensen en una resma más bien antigua, o en esos papeles que uno guarda, anotadores, etcétera, que se empieza a poner amarillo, y sobre todo los extremos? Bueno, eso me está hablando, ¿no?, de que es un papel de mala calidad y no es un papel estable que nosotros quisiéramos para poner en contacto con el patrimonio. Estos tres, que yo les digo, que no cambie sus dimensiones, que se mantenga estable frente a temperatura y humedad relativa, que no cambie de color, estos son algunos de los que yo puedo ver, ¿sí? Puedo visualizar, o sea, ya de por sí me doy cuenta que no es bueno. Lo que no van a estar viendo es si emana compuestos volátiles, o sea, contaminantes gaseosos, no lo voy a ver. Y otra de las cuestiones es el tema del pH, ¿sí? El pH lo puedo medir, ahora no lo puedo ver, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer siempre es pedir una muestra, ¿no?, al proveedor, y bueno, de repente, si tienen la posibilidad, después testearlo. La búsqueda en general tiene que ver con encontrar pH neutros. Si yo tengo mi escala de pH, que va de 0 a 14, en el 7 estoy en neutro, tengo la neutralidad, ahí estamos fantásticos. Si es ácido, o sea, de 7 a 0, es un problema, es ácido. No lo queremos bajo ningún punto de vista. Ahora, si va de 7 a 14, que es alcalino, si me paso y me acerco al 14, también estoy en problemas, porque va a ser perjudicial para el patrimonio. Ahora bien, de 7 a 8, en ese pequeño rango, o sea, es un punto nada más. Cuando estamos pensando en pH es una escala logarítmica, y de uno a otro hay un salto enorme. Uno dice un punto, no, es mucho más grande el salto. De 7 a 8 tengo mi reserva alcalina, en términos generales. Hay papeles que justamente tienen un pH próximo al 8, y me van a servir cuando yo tengo material ácido. ¿Se acuerdan aquellos que hablábamos de vicio inherente, etcétera? Que yo ya sé que ese material es ácido. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es interfoliarlo, o hacerle algún sistema de guarda con un material que tenga reserva alcalina. Eso lo que hace es neutralizar la acidez, ¿sí? Igual no es que la neutraliza para siempre. Yo puedo tener un papel con reserva alcalina que con el tiempo, y más si estuvo en contacto con un material ácido, la va a ir perdiendo, ¿sí? Buscamos los mejores materiales que sean a largo plazo, ahora también tienen una cierta vida útil. Y todos aquellos insumos de trabajo que ustedes tengan para hacer sistemas de guarda, cajas, carpetas, etcétera, tienen que estar bien guardados. Piensen que hay que cuidarlos, ¿no? De la misma forma que cuidamos las colecciones, cuídenlos, que no los afecte el polvo, que no les pegue la radiación, siempre cúbranlos con otros materiales que no sean transparentes, digo, protéjanlos, porque eso lo que va a hacer es alargar la vida útil, y que puedan seguir manteniendo estas propiedades. Y ustedes vieron en su momento permanencia y durabilidad, que yo esto que les digo que se está buscando sobre todo con la definición de normas ISO. Permanencia es la estabilidad a grandes rasgos, una estabilidad química, ¿no? Estas transformaciones que entendemos como deterioro, que no sucedan, ¿sí? Mientras que la durabilidad tiene que ver con una estabilidad más bien física, ¿no? Apunta a que sea un material resistente, que sea un material que yo lo pueda doblar, que resista la fuerza. Piensen que si yo tengo un billete, tengo plata, bueno, ese papel tiene que ser durable a como dé lugar, porque bueno, uno lo guarda bajo de la billetera, se lo pone en el pantalón, a veces fue al lavarropa, y así todo, ese papel dura. Eso es porque tiene buenas propiedades físicas y alta resistencia, ¿sí? Así que bueno, todos estos insumos o materiales que yo utilizo para sistemas de guarda, almacenamiento, incluso embalaje, tienen que ser calidad archivo o conservación. En el ideal, ¿sí? Pero, de nuevo, insisto, ustedes tienen que conocer estas cuestiones, y después uno empieza a jugar en un punto con los proveedores, la disponibilidad, y después los presupuestos, que suelen ser escasos. Bueno, acá simplemente un ejemplo
El papel, las resmas, ¿vieron las resmas de impresión, las de computadora? Las resmas A4, A3 y los distintos formatos disponibles en el mercado. Las resmas en general son de buena calidad porque les aplica estas normas ISO de las que yo les hablé, ¿sí? Uno se podría poner a medir y podría desconfiar ciertamente, pero en términos generales, digamos, les aplica y tienen que cumplir estas normas. Así que bien las pueden utilizar para hacer algún tipo de sobre, o carpeta, bifolio, sobre todo piensen en la resma A3, que es la más grande, ¿no? Como si fueran 2 A4, uno las puede doblar y nos pueden servir para distintas posiciones. Bueno, acá simplemente, ¿no? una pequeña sencilla caja de guarda para un libro deteriorado, y si no, inclusive también se pueden pensar en cartones plásticos. Esto quizá no se llega a ver, pero es un cartón corrugado plástico. ¿Vieron las cajas archiveras azules? Esas que se venden ya prearmadas, digamos, ¿no? Que uno las pliega, que tienen tamaños estandarizados, etcétera, muy de oficina. Bueno, es el mismo material, pero en blanco, ¿no? Esto bien se puede utilizar para hacer cajas. Ya vamos a llegar otro día a esos temas. Pero bueno, les introduzco que la importancia del uso, ¿no? de materiales estables cuando los ponemos en contacto con el patrimonio. Entonces, contaminantes internos, el propio objeto, dijimos, viso inherente, los materiales, ya sea de construcción o aquellos que nosotros elijamos para poner en contacto directo, en cajas de guarda, por ejemplo. Y ahora pasamos a las personas, a nosotros mismos, ya sean trabajadores o usuarios. Les dije que dentro de lo que era particulado, escamas de piel y fibras de la ropa. O sea, en gran parte lo que nos encontramos en el polvo no solo es tierra, sino que, ¿no? está formado por un montón de estas cosas. Y la que me interesa especialmente tiene que ver con la grasitud y acidez que aportan las manos. El personal de la institución, tanto como los usuarios, van a estar manipulando, ¿no? de forma directa, ¿no? Los objetos hay que hacer uso de ellos, y no sé cómo se comportan en cada institución, pero no necesariamente se usan guantes, se están utilizando las manos descubiertas, y lo que sí pueden pedir es que las manos estén limpias, ¿sí? Que quienes estén manipulando los objetos tengan las manos limpias. Se puede utilizar agua alcohol, y de esa manera, por lo menos lo que es la grasitud, y eso lo podríamos resolver. Y el caso de guantes lo podemos exigir en casos muy puntuales, especialmente cuando se están manipulando fotografías, y algún otro material por ahí muy delicado, muy frágil, como alguna imagen iluminada, esas que están pintadas, ¿no? algún material así especial. Pero en términos generales, piensen que las fotografías, huella que queda sobre la emulsión, sobre la parte de la imagen, eso es un daño, un deterioro irreversible, digamos. No hay forma, por más restauración que uno haga, de sacarlo sin riesgo de pérdida de información. Así que bueno, no sé ustedes, pero quizás algunos se han encontrado con, ¿no? Acá yo les puse, ¿no? esta imagen de huellas digitales en los propios materiales o manuscritos o documentos antiguos, ¿no? Queda la grasitud que después se va ensuciando, entonces ahí, ¿no? les destaca la huella. Así que esto tiene que ver, ¿no? con la concientización de quienes manipulan el patrimonio, de siempre aproximarse y acercarse con manos limpias. Y piensen en también toda esta parte, ¿no? del préstamo y de los objetos que van a la casa de las personas. Muchas veces lo están tratando como si fuera un libro suyo, y bueno, no sé, están merendando, comiendo, ingiriendo bebidas o alimentos al lado del libro. No, esa es la parte que yo digo, ¿no? de concientización, y en donde hay que pedirle al usuario que lo trate como patrimonio, y pensando en que
bueno, tiene un valor y que tiene que ser utilizado por un montón de otros usuarios, así que tenemos que alargarle la vida útil al objeto lo más posible. Bien. Voy a pasar eso porque es muy largo. Hablamos entonces, ¿hasta aquí analizamos contaminantes externos e internos? ¿Sí? En su mayor parte, todo lo que vimos, hablamos de contaminantes que se los conoce como aerotransportados, ¿sí? A través del aire, ya sea que sean gaseosos o ya sea que son partículas, ¿no? Se van trasladando, se van moviendo y desplazándose a través del aire y las distintas corrientes. Hay otra forma, otra modalidad, que tiene que ver con aquellos que son transferidos por contacto, y lo que les hablaba de la huella es la forma, ¿no?, de introducir esta parte. Básicamente, ¿no?, aquí lo que Marquez les dice es que es un contaminante, ¿no?, sobre la superficie de un objeto, que puede ser transferido por contacto con otra superficie, generalmente provocando decoloración o mancha. ¿Sí? Yo tengo mi fuente de contaminante que está en contacto directo con mi objeto, y eso, digamos, termina deteriorando. La decoloración, por ejemplo, es uno de los casos, pero bien podría ser una mancha, como el caso de la huella, ¿no?, digital que yo les mostraba. Ahora bien, la mancha o el efecto que provoque, bueno, dependerá de un montón de cuestiones, muy a grosso modo, del tipo de contaminante por un lado, ¿no? Esto de la cantidad, ¿no? Cuánto es la fuente, si es más intenso o no, y también cuánto se transfiere, ¿no? Piensen en aceites y grasas, ¿no?, y en esta capacidad que tienen de manchado y de expandirse. Y de la misma forma que va a depender del contaminante, también dependerá del tipo de objeto, y ahí nos interesa especialmente la superficie, si es porosa o no. El papel es un material de por sí poroso, así que su tendencia va a ser, ¿no?, absorber, y este contaminante, piensen en el papel, ¿no?, como un entramado o fieltro, un entramado de fibras, un afieltrado, ¿no?, y este contaminante empieza, ¿no?, a meterse entre estas fibras y, ¿no?, y a expandirse en esta lógica de mancha. Y acá vienen ejemplos, ¿no? Porque cuando hablamos de contaminantes, inicialmente empezamos hablando de contaminantes atmosféricos, de polución, y está especialmente asociado con aquello que es gaseoso, ¿sí? Después pasamos a los particulados, ¿no?, a esta parte de sólidos, y acá llegamos a estos que también lo son estos elementos sólidos, en este caso metálicos, pero que su efecto es por transferencia, ¿no?, por estar en contacto. Y estos los vieron todos seguros, con distintas modalidades, distintas situaciones. Básicamente, desde el punto de vista de la conservación, todos los elementos metálicos son perjudiciales, ¿sí? Se terminan corroyendo, y el producto de la corrosión, la herrumbre, termina dañando al papel. Fíjense acá, ¿no?, miren, en esta lógica de la mancha que hablábamos antes, van manchando, deteriorando, y en última instancia se empieza a perder, o sea, este papel que fue afectado, que fue deteriorado, en general se termina perdiendo. Ni hablar cuando uno quiere remover este elemento metálico. Fíjense, este clip ya se llevó acá una parte, esto pareciera una hoja de guarda, está detrás de esta primera hoja clara. Bueno, ahí ya se empezó a fragmentar y a perder. Además de clip, les puse ganchitos de abrochadora, engrampadora. Este me lo encontré hace muy poco. Esto es ni siquiera es una aguja, esto es un alfiler. No, al revés, no es una aguja, es un alfiler con un hilo enhebrado. Ni siquiera es un marcador de algo, no sé, quizá lo estaban utilizando y allí como estaban lo pusieron, lo colocaron, no lo sé, pero bueno, uno se encuentra cosas raras en los libros.
Y aquí hay otro ejemplo de, bueno, estas metallas metálicas, ¿no? Para hojas sueltas, perforadas. ¿No? Bueno, de hecho, aquí se puede ver en esta carpeta de cartulina, ¿no? El efecto sobre la cartulina. Bueno, y ni hablar que aquí había papel, claramente, ¿no? Y este otro es una especie de como gancho mariposa antiguo, ¿no? O sea, lo están viendo de la parte de adelante, pero en el reverso uno podría ver esas dos alitas, que bueno, el objetivo de nuevo era unir estas hojas sueltas. Así que todo esto, como ven, es bastante antiguo y todo está corroído. Así que desde el punto de vista de la conservación debemos removerlo. Si los quieren guardar como evidencia histórica, material de estudio, lo que sea, es bienvenido. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer siempre es aislar esto. Es lo que es sacarlo, lo podemos guardar en una bolsa. Lo importante es que después ustedes puedan asociar el objeto con este elemento metálico si lo quieren guardar. ¿Sí? Así que bueno, estamos entonces ahora estudiando estos contaminantes por transferencia de contacto, que todo esto también, ¿no? De origen interno sucede al interior de mi institución, ¿no? Empezamos de afuera hacia adentro. Calculo que lo veían venir, si hablamos de transferencia, etiquetas. Acá tienen varios ejemplos. Fíjense este primer folleto, ¿sí? Bueno, acá hubo un abuso de etiquetado. Me pasa de enfrentarme a estas situaciones cotidianamente. Fíjense, esto es número de inventario. El mismo, duplica. Esto es una identificación topográfica antigua. Y esta es una ubicación topográfica nueva. En la mayor parte de los casos, excepto acá, han tenido el decoro de intentar no tapar información, o al menos no tapar texto. Acá no he podido evitarlo. Y esto que me parece lo más maravilloso, es de las mismas etiquetas que estas, que se utilizó como forma de arreglo / restauración improvisada. Estas cosas yo creo que están llenas de buena voluntad, y a veces pienso que gracias a esto, al menos quizá, esta hoja no se perdió. Ahora bien, no es la manera, no es la solución. De hecho, nosotros este tipo de situaciones, además de que, bueno, tiene que atravesar una restauración, al menos para remover donde se está tapando texto, y esto que claramente no amerita, el uso de hojas de guarda, lo que hace es solucionar este tipo de situaciones. Acá lo que pasó es que no había espacio para realizar este tratamiento físico de la colocación de estos etiquetados, que son clave e indispensables, y que, bueno, por manual corresponde hacerlo. Ahora, no estaba, ¿no?, el espacio dado, y si esto pasara por taller y por restauración, básicamente lo que hacemos en estos casos es agregarle hojas de guarda, encuadernarlo, y bueno, evitar estas situaciones. Y para que vean, este es otro ejemplo en donde el etiquetado que yo les digo de inventario y ubicación física se colocan en el reverso de la portada. Claramente en este folleto no había espacio en la portada, o sea, en el reverso, porque claramente había texto, por eso se lo ponen aquí, ¿no? Simplemente para mostrarles que estas etiquetas se colocan donde corresponde, no están tapando información, y así todo, desde el punto de vista de la conservación, estas etiquetas actúan como contaminante. Y aquí vemos que hay problemas con los adhesivos, porque los adhesivos con el tiempo terminan manchando. Digo, cuando uno coloca la etiqueta, no se da cuenta de estas cuestiones, porque bueno, no ha pasado el tiempo. Ahora, a lo largo de los años, podemos encontrarnos con estas situaciones, ¿no? Las etiquetas, sus adhesivos, han cambiado la coloración, inclusive lo que va sucediendo es que se van rigidizando, o sea que las superficies del papel en ese lugar está más rígido efectivamente, y ha cambiado la coloración. Bueno, esto es deterioro, ¿sí? O sea, la tendencia de esto es
que esté mucho más frágil, sobre todo en los contornos, se puede terminar rompiendo, por ejemplo. Así que bueno, es difícil conciliar esto que yo les digo de la conservación y de los materiales, pero bueno, al menos para ir teniendo en cuenta y considerando. Y llegamos a lo que todos deben haber visto, que son las famosas cintas en todas sus modalidades. Yo las puse tipo scotch, porque bueno, me parece que es de las más vistas, pero que cinta de pintor, que embalaje, he visto un montón. Acá tenemos, esta me pareció especialmente interesante. Mira, les voy a decir lo que pasa. Ya lo saben, pero en la teoría, o sea, todos lo saben en la práctica, en la teoría lo que sucede es, los adhesivos empiezan a envejecerse, empiezan a migrar, estamos estudiando contaminantes por transferencia, los adhesivos empiezan a migrar, se encuentran sobre la cinta transparente, sobre el celofán, y el adhesivo se empieza a penetrar y meterse entre las fibras del papel. Y una vez que migró y allí se encuentra, se va rigidizando, o sea que deja de cumplir su función adhesiva, cambia la coloración, se amarrona, ¿no? Se torna marrón oscuro, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo y varios años mediante. Entonces, en los casos más extremos, el celofán, la parte transparente, se termina levantando, o sea, uno agarra la cinta scotch, y esto seguro que les pasó en muchas ocasiones, que uno dice, bueno, ya ni siquiera cumple la función de unión mecánica, y nos deja ese flor de problema en el papel. Y en estas, bueno, fíjense que esto fue una reparación que hoy parece obscena, pero bueno, no sé, en algún momento fue la manera de mantener vinculado. Yo intento siempre ver el vaso medio lleno, quizás, gracias a esto, que hoy lo vemos como una aberración, de repente nos llegó esta tapa. Y este otro caso, que parece una tapa o cartón o algo, me pareció especialmente interesante porque fíjense que están estas primeras cintas scotch, lo que se ve marrón, bueno, la parte del celofán transparente ya no está, lo que quedó es el adhesivo. Claramente este adhesivo ya no cumplía su función, por ende vinieron y pusieron más scotch arriba. Así que bueno, desaconsejamos el uso de cinta scotch, cinta de pintor, embalaje, digamos, cualquier tipo de cinta o de adhesivos de estas características lo desaconsejamos terminantemente, y acá apelamos de nuevo a la concientización. Hay otras maneras de mantener vinculados los objetos antes de pasar, ¿no?, a algún tipo de intervención. Así que eso, remarquen, machaquen mucho. No sé si les ha pasado de que alguno les devuelva algo, algún préstamo, con estas reparaciones insólitas, que bueno, yo insisto que muchas tienen buenas intenciones, pero que son un dolor de cabeza. Sigo avanzando. Por transferencia, nos podemos encontrar distintas cosas adentro de los objetos, de los documentos, de los libros. Y allí hay recuerdos u objetos tipo señaladores, un montón de flores secas, tréboles de la suerte. Todo esto es un contaminante. Si estamos estudiando contaminantes, estos funcionan como contaminantes. Lo que empieza a suceder es que empiezan a manchar, ¿no?, las hojas sobre las que se encuentra, ¿no?, la superficie en contacto. Y no encontré una foto, miren que busqué y no encontré, quizá también les resulta común encontrar en muchos libros recortes de diarios, ¿sí? Es como un clásico encontrar un recorte de diario que a veces era alguna temática afín con la del libro, u otras, bueno, no sé, lo guardaron allí. Y de nuevo, el papel de diario es de muy, muy, muy mala calidad. Entonces, ustedes, lo que normalmente nos encontramos es un rectángulo con la forma del recorte, y las hojas que estuvieron en contacto, ya sea de un lado o del otro, tienen, ¿no?, una mancha rectangular amarilla.
claramente eso nos está hablando de contaminantes, emanaciones gaseosas, etcétera, que lo que hicieron no es aportar acidez y terminaron deteriorando. Les puse esta que no es exactamente lo mismo, pero bueno, lo que se encuentran es este tipo de situaciones, ¿no? Que uno dice, se copió como si fuera casi un calcado de una hoja a otra por el contacto que se genera. Así que cuando nosotros nos encontramos con situaciones de este estilo, básicamente la estrategia en este caso es bloquear, es generar algún tipo de barrera. Fíjense, el trébol no es necesario, lo podemos remover. Nosotros lo que hacemos en general es algún tipo de sobre, o quizá poner el trébol en alguna bolsita plástica, plástico que sea apto a conservación. Y si queremos podemos dejarlo allí o separarlo y después por sistema, digamos, vincular este elemento que fue encontrado página tal del libro tanto. Y después tienen estas otras situaciones en donde esto está pegado, digamos, esto forma parte del objeto, y en donde acá la opción es generar una barrera, básicamente es poner un papel. Pueden poner un papel blanco de resma y hacen un interfolio, ¿sí? Entonces de esa manera ya están protegiendo de que no se copien, bueno, de que no se deteriore de un lado al otro. ¿Sí? Que no siga marcando y esto cada vez sea más pronunciado. Son distintas opciones según corresponda, pero insisto, esto está fijo y forma parte del objeto, y esto lo puedo remover y lo consideramos inserto en este caso. ¿Sí? A ver, un segundo. Me está ahí leyendo el chat. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que un trébol o flor empiece a contaminar el libro? Uy, me mataron. No lo sé, habría que ver también, ¿no? O sea, inicialmente cuando ponen el objeto esta planta, flor o trébol o lo que sea, también piensen en los altos contenidos de humedad que tiene, ¿sí? Entonces, ahí, más allá de lo que es los contaminantes y todas estas emanaciones de las que yo le hablo, piensen que ustedes en cuanto ponen la planta fresca, tienen alto contenido de humedad. Entonces, lo que sucede generalmente es que donde ustedes dejaron puesto el elemento se empieza, se empieza a deformar y el papel va cambiando su forma y parece como si tuviera olitas alrededor de estos elementos. Con el tiempo eso se va secando, por ahí queda la marca de la deformación, así que yo diría que, no sé desde el punto de vista de los contaminantes cuándo empieza, pero la realidad es que ya desde el momento cero en donde yo lo coloco, el deterioro empieza a avanzar, ¿sí? Así que, francamente, desaconsejado. El problema de esto es que no los detectamos hasta dentro de mucho tiempo, en varias ocasiones, ¿sí? Nosotros trabajamos con muchos libros que, digamos, gran parte de las colecciones ingresan por donaciones. Entonces quizá era la biblioteca particular de fulano de tal, y bueno, ¿no? Tienen todas estas marcas, ¿no? de uso, de propiedad que le agregan carácter, pero que, bueno, desde el punto de vista de la conservación, debiéramos resolver. ¿Sí? Yo no les digo que tiren nada de todo esto, pero sí pensar en estas estrategias de bloqueo y barreras. Bien, sigo avanzando. Déjenme ver cómo venimos con el tiempo. Bueno, venimos bien, y en esta media hora que me está quedando final, bueno, yo les fui tirando un montón de estrategias. Acá les hice como un gran resumen, porque si no avanzamos más. Tenemos siempre, digamos, en el mejor de los casos, evitamos el problema, evitamos el agente deterioro. Cuando hablamos de contaminantes, y sobre todo de los externos, suceden afuera, no los podemos evitar, pero sí los que son internos, en parte tenemos esa posibilidad. Obviamente no van a poder cambiar ni los pisos, ni la pintura de las paredes, digamos, es difícil que puedan cambiar muchas cosas, pero de repente los insumos que utilizamos para hacer cajas de guarda, carpetas, etcétera, bueno, ahí me puedo poner más estricto. Aquello que tiene que ver con la manipulación y la grasitud de las manos,
¿sí? Así que ahí pueden trabajar bastante en lo que son contaminantes internos. Utilizar calidad de conservación, que es esto que les venía diciendo. Y la otra estrategia que se nos presenta es la de diluir, ¿sí? Cuando yo de nuevo tengo estos contaminantes internos, voy a intentar favorecer la ventilación, ¿sí? Quiero esta ventilación que la pueden forzar, o puede ser más bien natural, con ventilaciones cruzadas, etc. Para, digamos, de esa manera bajar las concentraciones lo más rápido posible. Y bloquear, esta es una de las estrategias estrella. Si tuvieran ductos de ventilación, se pueden utilizar filtros. Ojo con los filtros porque también tienen una vida útil. Uno invierte, compra una vez, pero bueno, los filtros hay que cambiarlos periódicamente, digo, es un gasto que hay que tener en consideración. Y bueno, si tuvieran aberturas abiertas permanentemente, o que ustedes consideran que es un potencial ingreso de contaminantes, bueno, yo les hablaba de las puertas, por ahí esta opción de una doble puerta, o si está una ventana permanentemente abierta, bueno, de repente que tengan algún tipo de cortinado o algo que genere bloqueo, es más que bienvenido. En la parte de detección, bueno, el relevamiento de las colecciones es siempre necesario por un lado, y es la instancia en donde ustedes van a no solo detectar problemas por contaminantes, sino por otras muchas cuestiones. Así que, digamos, siempre piensen en esta lógica de relevamiento y de los deterioros que, digamos, producidos por los contaminantes, aquellos vinculados con particulado por suciedad, o estos que yo les decía de transferencia, son aquellos que ustedes pueden visualizar y pueden trabajar activamente para, bueno, evitar que vuelvan a suceder. Y responder lo vinculé especialmente con la detección de la suciedad, ¿sí? Y es lo que ahora vamos, en esta media hora que me queda, vamos a hablar de limpieza de colecciones. Vamos a hablar de tener un programa, ¿no?, de limpieza periódico. Esto es clave, que si no lo tienen, lo apliquen, o por ahí cada tanto limpian, pero bueno, la idea es tener un cronograma. Y aquí llegamos, ¿no?, a esta instancia de planificación. Realmente, fíjense, analicen, ustedes conocen sus licitaciones, cuándo podrían llevarlo a cabo. Y yo, miren, fíjense, ahí puse diversas opciones para todo público y para distintas capacidades, infraestructuras, personal, etc. Podríamos hacer un plan de limpieza mensual, estacional o anual. Son distintas opciones y cada uno verá cuándo. Obviamente, mientras más suceda, digamos, mientras la periodicidad se repita en cortos periodos, mucho mejor. O sea, si yo puedo hacer una vez por mes, limpiar mis colecciones, sería fabuloso. Si no puedo lograr eso porque no tengo el personal suficiente, o porque también va a estar en relación a la cantidad de ejemplares que tengo, ¿no? Piensen, bueno, en muchos casos se habla, ¿no?, de metros lineales, digo, piensen, o en cantidad de las cantidades que ustedes tienen. Bueno, si ustedes no llegaran, ahí uno lo va estirando. La lógica estacional también sirve, ¿no? Cada vez que cambiamos de estación, ponernos con esto. Y si no pudiéramos llegar a nada de todo esto, bueno, al menos si pudiéramos una vez por año dedicar tiempo a hacer la limpieza, sería buenísimo. Periodicidad, o sea, elijan cuándo, proyectenlo, piénsenlo. El verano también es un gran momento, cuando todas las personas suelen estar de vacaciones, si nosotros todavía podemos estar, o si la biblioteca en algún momento cierra por vacaciones, etc. Bueno, es un momento como bastante estratégico para dedicarlo a esto, ¿sí? Obviamente van a necesitar determinados implementos, equipos, etc. Si me olvido decirlo más adelante, es ahora una correcta limpieza también tiene que ser segura para las personas que la llevan a cabo. Así que todo lo que son elementos de protección personal,
Por favor, cuídense primero ustedes, después las colecciones. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, barbijo, que ahora con pandemia quedó bastante instalado. Piensen que todo este particulado del que vinimos hablando, ¿no? Digamos, inhalarlo es peligroso, así que, de hecho, mientras más sucio está, más polvo, así que barbijo seguro. Pueden también tener antiparras, que le cubran los ojos, guantes. No se toquen los ojos, por favor, más sobre todo cuando estén limpiando. Y también un guardapolvo, ¿no? O algo que les cubra la ropa. Piensen que con la vestimenta con la que ustedes estuvieron trabajando, después vuelven a sus hogares, ¿no? Entonces todo eso uno se lleva todo encima en algún punto. Así que el guardapolvo, digamos, nos sirve en gran parte para eso, ¿no? Para cubrir y protegernos la ropa y, bueno, obviamente cada tanto uno después lo lava. Y no solo disponer de estos elementos de protección personal, o vamos a ver algunas pinceletas, algunos elementos extra, sino que también van a requerir una capacitación del personal. De nuevo, uno dice, limpieza, y parece algo sencillo, y bueno, tiene sus bemoles. Así que vamos avanzando. Yo les hablé de la limpieza y de la limpieza de las colecciones. Esta foto, este dibujito nos va a servir para pensarlo de una forma integral, no limpio sobre las colecciones. Esto viene aparejado de una limpieza del entorno y del mobiliario. De nada me sirve limpiar mis libros si después los vuelvo a colocar en un estante que está sucio o en un espacio que tampoco está en condiciones. Así que piensa en este programa de limpieza periódico y permanente como algo integral. Les puse allí trabajar según prioridades. Acá cada uno determinará según su institución por dónde le conviene empezar, o cuáles son las colecciones más delicadas, o cuáles son las que más se usan. Cada uno verá por dónde iniciar. Digo porque si cuesta llevar a cabo este programa y repetirlo en el tiempo, bueno, una buena forma es esto, empezar como a sectorizar un poco y decir, bueno, a ver, voy a empezar por aquí, quizás empezar por lo que está más sucio, a veces en determinadas ubicaciones, las que están más próximas a unas puertas, a ductos de ventilación, o lo que sea, son las que las encontramos más sucias, pueden empezar por ahí, o pueden pensar en relación al valor, si tienen algún fondo reservado, tesoro o algo, también por allí. Esto dependerá de ustedes. Así que, de nuevo, es una limpieza integral, no nos quedamos solamente con los documentos. Primero les voy a hablar del entorno. Esto es como un gran resumido, hay un montón de bemoles y claramente se tiene que adaptar a la lógica ¿no? y la operatividad de cada institución, pero si estamos hablando del entorno, vamos a hablar de los pisos. Y empiezo por abajo de todo del puntito que les hice, no usen escobas. Yo sé que son prácticas, que están a mano, etcétera, pero lo que hacen es levantar el polvo. Esto que yo les decía antes, ¿no? del diámetro de las partículas que quedan en suspensión, que viajan, que se trasladan, etcétera. Si ustedes están levantando el polvo, quizás ya no lo encuentran en el piso, pero lo encuentran sobre un estante o arriba del objeto. Así que escoba, erradíquenla, déjenla para exteriores. Y la propuesta dentro de la institución básicamente es utilizar una aspiradora, ¿no? Ir removiendo el polvo de esa manera. Y en tal caso, si eso no le funcionara, fuera muy difícil, no tiene una aspiradora, de todas maneras, es un buen momento para adquirir una aspiradora. Si todavía no tienen un programa de limpieza, me parece que es una herramienta básica. Y está bueno, ¿no? Acá me voy a poner un poco quisquillosa, pero si fuera posible, discriminamos entre lo que es la aspiradora que van a usar para esta limpieza de entorno que la que usamos en patrimonio, sobre el objeto. Pero bueno, si no tienen ninguna, digamos, ya consumar. Después si pueden ir adquiriendo otra y hacer este discriminado entre entornos y colecciones, mejor todavía. Si nada de todo eso lo pueden resolver o no les funciona, tenemos la opción del trapeador ligeramente húmedo. Paso a explicar. Agua.
humedad, agua, fuente de agua, agente de deterioro, agua. Tener un balde con agua adentro de la institución y próximo al patrimonio, no lo queremos. Básicamente no es nuestro mejor plan. Me están diciendo que se están retirando, vayan, los que se tienen que ir, váyanse, no hay ningún problema. Usamos escobillón. Chau escobillón. Fíjense que pueden cambiar de todo esto. Yo me estoy poniendo exagerada, pero bueno, no quiero que le den forma a su programa de limpieza. Los que se tienen que ir, por favor, se retiran, no hay ningún problema. Después terminen de ver, porque esta es la parte más práctica de todo lo que les estoy contando. El balde lo dejan lejos, ¿sí? Lejos de las colecciones, lo más apartado posible. Lo que queremos obviamente es minimizar riesgo de que alguien golpee, se lleve puesto, se tropezó, no sé qué. Así que eso lo queremos evitar. Bien, así que, o no sé, hoy hay unas mopas raras, digamos, fíjense qué tecnología de limpieza les funciona. Lo importante es que eso, que alejen la fuente de agua y que básicamente sea un trapo húmedo, bien escurrido, y ahí lo pueden ir pasando. Hay que evitar salpicaduras. Fíjense también, esto es importante, los libros que están en estanterías, fíjense qué está pasando con los últimos estantes. Si pasa que hay veces que hay estanterías que tienen patitas, entonces yo ya de por sí tengo elevado, no sé, unos 10, 15 centímetros del piso. Y hay veces que el último estante está directo sobre el piso, ¿sí? Entonces es más peligroso cuando eso sucede. De ser posible, si tuvieran lugar, que en general no sobra, pero si lo tuvieran, dejar todo el primer estante que está sobre el piso libre, eso también es una tranquilidad. No solo para esto que yo les digo de, uy, se cayó el balde, uy, se salpicó el trapo, digamos, sino también por fuerza física, si alguien pasa, patea, cayó algo, digamos. En general, si podemos elevar los libros, mucho mejor. Así que bueno, esto sería limpieza de los pisos, ¿sí? Ojo, producto de limpieza, ¿no? Acá estamos humedecido con agua, no estamos aplicando ningún producto, nada, ¿eh? Recuerden, posible fuente de contaminantes, los distintos productos, ¿no?, de limpieza. Piensen ya de por sí en los distintos olores que van aportando, todo. Limpiamos el piso, vamos a limpiar los muebles. Estoy pensando ahora especialmente en el mobiliario que alberga los objetos, ¿sí? La misma lógica de limpiar con aspiradora, y acá la propuesta, si no tuvieran aspiradora, es un trapo de microfibra. Vieron que los trapos de microfibra lo que hacen es atrapar, digamos, el polvo y que tiende a no dispersarse, ¿sí? Así que, bueno, estas serían las opciones. Y en caso de que hubiera alguna suciedad más impregnada, difícil de remover, etcétera, ahí sí pueden utilizar algún tipo de paño húmedo. Ahora, cerciórense y asegúrense de que cuando vayan a colocar los libros de nuevo esté todo seco, ¿sí? Eso, por favor. Piensen de nuevo, no es lo mismo limpiar una superficie plástica, si tuvieran algo de melamina, por ejemplo, y una superficie de metal con pintura esta de epoxi que les digo, a tener que limpiar una madera. La madera también es más porosa, o sea, digamos, mientras más lisa es la superficie, más fácil es de higienizarla y de hacer una limpieza efectiva. Entonces, estamos limpiando el mueble. Yo empiezo a retirar los libros del estante. Esta es una opción sugerida, que es coherente. Tiene que ver con mantener el orden de los libros. Y empiezo de arriba hacia abajo. Piensen que yo también, cuando van limpiando, también limpien de arriba hacia abajo, porque si lo hacen en el orden invertido, digamos, por más que yo les esté diciendo usen aspiradora, usen trapo de microfibra, puede ser que, o sea, empiezan a remover el polvo, entonces se van ensuciando lo que van limpiando. Así que empiezan de arriba hacia abajo, y este orden tiene que ver con el orden en que normalmente, digamos, ubicamos las cosas, de izquierda a derecha, y idealmente lo que hacemos es retirar
lo que sacamos y ponerlos en un carrito. No sé si tienen carrito, si no tienen, sería bueno adquirir uno. En general, nosotros tenemos carros que en algunos casos están pensados como para usarse como estanterías, entre comillas. Entonces son carros que tienen el mismo ancho que una estantería, que ahora no me acuerdo si es de 1 metro o semejante. Entonces, de la misma forma que saco el primer estante, lo pongo en mi carrito, ¿sí? Y a veces los carritos también, ¿no?, van teniendo como distintos estantes. Entonces, lo único que hago es replicar, ¿no?, la disposición que había en estantería. Una vez que libero todo, puedo empezar, ¿no?, la limpieza. Esta es la limpieza. Fíjense que acá las estanterías son de madera, no hay problema, las seguimos utilizando, las limpian bien con aspiradora o con el paño seco. ¿Y qué más? No tengo mucho más que aportarles. Fíjense lo que les funciona, fíjense también que las aspiradoras tienen distintas boquillas, quizás se quieren ayudar cuando hay mucha suciedad, a veces mejor primero pasar, ¿no?, un trapo o un papel descartable, ¿no?, esos que son tipo de cocina, ese papel blanco, ¿no?, remover todo y recién después pasar los elementos restantes. Todo lo que ustedes vayan a usar y a descartar, fíjense también dónde, porque ¿no?, después uno quiere tirar cosas y también va esparciendo todo lo que removió. Así que bueno, cuidado con eso. Fíjense que acá yo les decía que se protejan, acá hasta tienen cofia, ¿no? Digamos, uno podría ir todo casi cual astronauta, pero bueno, ustedes siempre se protegen para hacer esto. Hasta aquí limpiamos el mobiliario, ¿sí? Pisos y mobiliario. Vamos ahora a hablar puntualmente de la limpieza en los objetos. Dijimos, ¿no?, que había una cuestión puramente estética, con cómo se van modificando los objetos con el polvo. Acá les puse algunas imágenes, no sé si se llegan a ver muy bien, pero los cantos superiores de los libros, aquí que estoy señalando, es de lo más sucio, ¿no?, en general. Están muy grises y así todo uno los limpia y muchas veces, ¿no?, están como percudidos, ya no sale. Dependiendo, bueno, de cuán frágiles o porosas sean las superficies, será más o menos complicada la limpieza. No es lo mismo limpiar el papel o el canto del bloque que la tela. Acá les puse esta imagen para que vean que son libros que están cubiertos con plástico. No es lo ideal cubrirlos con plástico, pero aquí el objetivo básicamente era eso, poder protegerlos, ¿sí? Así que, y realmente se ve la suciedad. Piensen que si no hubieran estado esas bolsas, todo ese polvo hubiera ido y depositadose sobre los objetos. Así que ahora viene el momento de hacer una limpieza. Y aquí hay dos opciones, y esto dependerá del nivel de suciedad que tengan sus colecciones. Si ustedes ya la tienen más bien mantenida, una opción que acelera, ¿no?, esta tarea, uno le puede hacer una limpieza superficial in situ. Estamos hablando siempre de limpiezas superficiales, o sea, es remover el polvo superficial, no avanzar más que eso. Entonces, una opción es, los sacan, o sea, ustedes necesitan sí o sí limpiar las estanterías primero, el mobiliario. Los ponen en el carro y los pueden limpiar mismo en el carro. Y fíjense que básicamente es una limpieza de cantos, puede ser también de tapas, pero es bastante superficial. Y acá directamente, fíjense que ni siquiera los pusieron en el carro en esta imagen, los van sacando y así los limpian. Ustedes lo que pueden hacer es generar distintos niveles de profundidad en la limpieza según, digamos, el estado en el que se encuentran. Si uno puede hacer una limpieza anual, bueno, el día que hagan esa limpieza tiene que ser una muy buena limpieza. Ahora, si ustedes pueden hacerla con mayor periodicidad y mensualmente, bueno, de repente pueden darse el lujo, entre comillas, de hacer esto que es más escalonado, ¿sí? Y quizás recién en el verano sacan todo, limpian todo con mayor profundidad. Bien. Ahora,
Sencillamente, claves para la compra de aspiradora. Esta que les puse, olvídense porque no se consigue acá, pero quería que vean lo que es una aspiradora para patrimonio. Ustedes tienen que encontrar alguna del mercado. Lo importante es que tenga potencia regulable. En el mejor de los casos tiene una perilla. Si tiene eso, es fantástico porque uno regula la potencia. Si no fuera regulable así con perilla, a lo sumo, esas que tienen como, bueno, distintos niveles, ¿no?, de intensidad de succión. Por ahí tiene 3 velocidades distintas, por decirlo. Fíjense eso. Y fíjense cuánto es la baja potencia, porque piensen que todo eso que están aspirando es una agresión, ¿no? Puede generar deterioro en el objeto. Todas las aspiradoras tienen filtros. Los mejores son aquellos que son EPA, que bueno, filtran el 99%, ¿no? Son filtros muy, muy efectivos. Otra de la cuestión que vamos a hacer es el uso de mallas o redes, que lo que nos van a servir es para evitar que nos succionemos una parte, que nos llevemos parte del objeto, ¿sí? Así que si yo tengo mi objeto que está en mal estado de conservación, que está roto, que está fragmentado, y yo agarro y vengo con mi aspiradora y me quiero chupar todo, bueno, no, deterioro. Así que sean muy delicados siempre. Cuando estamos hablando de objetos muy frágiles, fíjense que acá lo que se hace es como una malla, que puede ser un tool. En muchas ocasiones se usa un tool que se le pone en un bastidor y directamente uno pone primero el bastidor sobre el libro y después aspira. Otra opción, cuando el libro no está tan deteriorado, es ponerle el tool a la boquilla directamente, y lo que hace de esta manera es, si nosotros tenemos miedo de llevarnos algo, podemos, digamos, después de un tiempo, abrir la boquilla y chequear si efectivamente algo está ahí, como que todavía podemos recuperarlo. Y el tool también en muchas ocasiones, o algún tipo de malla o gasa, se puede utilizar para bajar la velocidad, ¿sí? O sea, si ustedes no pueden regular la potencia y está aspirando muy fuerte, bueno, le pueden poner una gasa o alguna red o malla, y eso lo que va a hacer es bajarle la potencia. Y seguimos avanzando y ya terminamos. Antes les mostraba esa limpieza más bien in situ de los documentos. Acá tenemos una opción más profunda, a pesar de que sigue siendo una limpieza superficial. Si van a realizar esta limpieza, ya no la van a hacer al lado de la estantería. Por favor, busquen algún espacio bien abierto, aireado, siempre estén protegidos ustedes, etc. Necesitan una superficie digamos, de apoyo. Ahí. La limpieza va a ser en seco, ¿sí? Nunca húmeda, por favor. Esta limpieza superficial es una limpieza en seco. Van a pasar la pinceleta suavemente por los cantos. Esta es una opción, en general siempre se empieza por el de arriba, que es el que más polvo larga. Van a seguir hacia abajo. Y después lo que van a hacer es abrir, o sea, van de afuera hacia adentro. Después abren y le van a pasar pinceleta a las primeras y últimas hojas. Cuando pasan la pinceleta, en general próximo al lomo, a las bisagras, que es donde se va acumulando, ¿no?, el particulado. Hay limpiezas que se hacen hoja por hoja, no tiene sentido en estos casos, y la realidad es que mientras ustedes más abren para limpiar entre medio, también tienen riesgo de deteriorar y de forzar la estructura. Así que se fijan en primeras y últimas hojas, que son como de las más consultadas, donde están los índices, las portadas, etc. Si ven que hay un libro que requiere mayor limpieza, bueno, bienvenido sea. También esto les va a permitir a ustedes, ¿no?, abarcar más objetos. Así que bueno, tienen dentro de esta limpieza superficial una que es in situ, que es como, ¿no?, más básica, y esta que es un poquito más profunda. Acá tenemos dos ejemplos. Les dije que iban a necesitar algunas cosas, entre ellas pinceletas, y acá les muestro dos opciones. La de pelo de conejo, sí, esta es una pinceleta oriental para que vean, no hay elementos metálicos, digamos, el pelo de conejo, que es muy suave,
está cosido, o sea, esto es divino, súper durable, etc. Bueno, no sé, está dolarizada, difícil de conseguir, así que aquí tenemos otra opción, que son estas pinceletas más fáciles de conseguir, de pelo sintético. Lo importante es que el pelo sea suave, ¿sí? O sea, no queremos una pinceleta de pintor que tiene cerda dura, queremos una cerda más bien blanca. Y lo que hacemos es utilizar la cinta de pintor, ahora sí, envolviendo el elemento metálico. Esto lo que logramos básicamente es que si yo me excedo en la fuerza que estoy haciendo, con el metal no raspe y termine deteriorando el objeto, ¿sí? Así que bueno, acá ven los elementos y ya termino. Cuando hagan esta limpieza, en muchas ocasiones se utiliza caja para limpieza, ¿no? Yo pongo mi objeto dentro de un espacio, si lo puedo conectar a la aspiradora mejor. Esto básicamente el objetivo es que no se vaya dispersando toda la suciedad, ¿sí? Por eso yo les decía, lo hacen en un lugar separado, bien ventilado, etc. También para que no les llegue a ustedes todo eso y se lo respiren. Y la otra opción, más económica y más sencilla, es una bandeja de limpieza, que básicamente agarran alguna cartulina, la pliegan, hacen eso, es como si fuera un cajón con la parte de adelante abierta. Acá no se llega a ver, es la mejor foto que encontré realmente. Y bueno, digamos, todo el polvo y el acumulado, el particulado que uno va sacando, se va quedando en esta bandejita, ¿no? Queda más bien contenido, entonces cuando uno limpia, puede sacar todo el residuo. Y la última, y con esto sí los dejo ir, para que sepan de otras opciones como más sofisticadas, y así todo, bueno, no siempre, o sea, ustedes tienen que ver qué les sirve a su institución. Aquí dentro de estas cajas está esta que tiene manguitas, y acá, ¿no?, una superficie en donde va aspirando y succionando. Esto muchas veces se puede utilizar también cuando el material está contaminado, para que el trabajador, el técnico que está operando, bueno, evite aspirar cuestiones indebidas. Las pinceletas, por favor, las limpian cada tanto, ¿sí? Van a ver que con el tiempo se van poniendo grises, negras, oscuras. Fíjense, si las usan muy seguido, limpienlas. Y esta última es una máquina de limpieza automatizada, que nosotros hemos tenido la oportunidad de usarla, y francamente a mí no me convence especialmente. Es para libros que estén en muy buen estado de conservación. ¿Vieron las fotos anteriores? El libro está en muy buen estado, tapa dura, resistente. El libro, pobrecito, entra por acá, pasa por unos rodillos y sale por el otro lado. O sea, primero que estás limitado por el espacio, ¿no? Si vos tenés un libro grande, merográfico, olvídense. Si tuvieras una revista, algo periódico que no tiene cuerpo y entra ahí, lo matan. Así que bueno, tiene como varias contras de material que tiene que estar en buen estado de conservación, de un determinado tamaño, y ha habido situaciones en que quedó trabado porque se giró mal, entonces de repente ha lastimado. Hay algunos libros que han sido víctimas de esta máquina. De todas maneras, bueno, hay que ver, para determinadas colecciones y para un uso así periódico puede servir. Así que bueno, creo que con esto he terminado. Ya sé que nos pasamos unos minutos, no sé si tienen algunas dudas, preguntas. Me escriben, lo que haga falta. Le avisan a Laura, y Laura nos hace llegar la inquietud. Piensen en generar, o sea, conclusión creo que de la clase de hoy, intenten ver de qué manera todas las limpiezas que podían hacer, digamos, pensarlas en este programa de limpieza, y fíjense qué necesitan adquirir, si una aspiradora, si más pinceletas, capacitar a determinados compañeros del equipo. Así que bueno, creo que hasta acá terminamos con todo lo que les quería decir. Bueno, buenísimo. Muy, bueno, muy clarísima como siempre, Victoria, así que... Bueno, me alegro. Espero que sus conexiones... Pero lo mismo, si hay dudas, como dijo Victoria, me comunican y sí, yo ahí se las... Yo sé que a veces van decantando las cosas con el tiempo, quizás son muchas cosas que uno está ahí
No es la única materia, lo sé, no es el único módulo, pero bueno, todo lo que sea, nos pueden hacer llegar la información y vayan a la bibliografía. Piensen que todo esto, digamos, después está volcado allí. Así es. Que bueno, hasta la próxima clase. Nos Hasta vemos. la próxima. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Hasta mañana el Hasta resto del luego, grupo. hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias, Buenas Victoria. noches. Adiós. Que Chao, buenas descansen. noches. Hasta mañana. Chao.